que vayan teniendo, me pueden decir y le vamos dando. Ahorita me van a confirmar si se ve la presentación. Ahí confírmeme. ¿Se ve la presentación? ¿Me escucho bien? Todo perfecto ahí. ¿Listo? Bueno, vamos a darle. Si se llega a cortar un poquito la señal o algo, me comentan y paramos. Vamos a hablar del entrenamiento de fuerza en las lesiones musculares. En los primeros quizá 10, 15 minutos nos vamos a ir con la base de las lesiones musculares, que sin una base de conocimiento no podemos trabajar la parte de fisioterapia. Entonces, esto es una invitación a todos para que hagamos trabajo de fuerza en la rehabilitación, ¿vale? Ahorita les vamos a ver qué tipos de fuerza hay, qué tipos de fuerza existen, cómo poder trabajarlo con un paciente. A los que me siguen ven que trabajo mucho, estoy muy enfocado en el trabajo de futbolistas, pero al final esto es un constante estudio. La fisioterapia deportiva es grande. Yo siempre he dicho que la fisioterapia deportiva debería ser una carrera como tal separada a la fisioterapia. ¿Por qué? Porque vemos diferentes casos, diferentes cosas, ¿no? Y así como las otras áreas. Ahora sí existen áreas de especialidad, existen maestrías en fisioterapia deportiva, pero es un área bastante extensa. Mucha gente piensa que la fisioterapia deportiva es muy fácil, quizás no tiene su grado de complejidad y no saben de verdad que he tenido bailarinas de ballet que tengo que estudiar el ballet, que tengo que estudiar la biomecánica para poder entender la lesión y a partir de ahí hacer un trabajo funcional, ¿vale? Pero bueno, vamos a iniciar. Vamos a tener varios GIFs, es dinámica la charla. Voy a tratar de dar lo más rápido posible. ¿Para qué? Para que podamos ir puliendo dudas al final de la charla. Bueno, una lesión muscular. Esta definición yo la hice haciendo un compendio de diferentes definiciones que han venido a lo largo de diferentes autores a lo largo de los últimos años. Pero bueno, la lesión muscular es un proceso lesional que afecta a un tejido muscular de manera directa o indirecta. Todos sabemos que la mayoría de las lesiones vienen de lesiones musculares de una manera indirecta, pero no por eso vamos a excluir la forma directa, ¿vale? Que se produce por un mecanismo de contracción, elongación o contusión. A grandes rasgos son los tres principales mecanismos de lesión: contracción, ya sea concéntrica, excéntrica, isométrica, elongación muscular o una contusión directa, produciendo daño en la unidad funcional. ¿Cuál es la unidad funcional? El muscular, la sarcómera, el sarcómero. Teniendo esta parte de la fisiología, sabiendo que cualquier lesión muscular va a afectar el sarcómero, sea una lesión de 0 a 3 días, como una lesión de quizá 21 o 30 días, ¿no? Aquí vamos a ver a Altidor, jugador de Estados Unidos, ¿no? El clásico jugador que se rompe el bíceps femoral, ¿vale? En una fase excéntrica, eso ahorita lo vamos a ver, ¿vale? Esto nada más son GIFs para darnos un poquito la pauta de las lesiones musculares. ¿Qué tipo de daño hay? Hay una ruptura o rotura, depende de la bibliografía que leamos. Neurofisiológica, un tipo de daño neurofisiológico y nervioso. Vamos con la primera. Un fenómeno de ruptura. Hay ya un desprendimiento, ya sea microscópico o macroscópico, de las fibras musculares. Se rompen esas fibras musculares, que, ¿cómo le decimos a esto? Un desgarro muscular, un desgarre muscular. Cualquier lesión muscular va a tener un fenómeno neurofisiológico. Vamos a la fisiología muscular. Hay dos neurotransmisores importantes en la contracción. Uno de ellos es la acetilcolina, el otro de ellos es la dopamina. La acetilcolina se encarga de empezar a ejercer la contracción. Sin acetilcolina no tenemos contracción muscular y sin dopamina no tenemos la relajación muscular. Entonces, cuando hay un daño muscular, sea el que sea, tenemos un proceso neurofisiológico. ¿Qué entendemos con neurofisiológico?
en la placa neuromuscular está ese daño, esa disfunción, ya sea de tipo una contractura, tensión mecánica, como ustedes le quieran mencionar. Hay un fenómeno neurofisiológico en donde la acetilcolina predomina sobre la dopamina, ¿no? Bueno, y el neurofisiológico es una unión del nervio y músculo, y el nervioso también. ¿Por qué? Porque nos afecta a las vías aferentes y diferentes del sistema nervioso. Aquí vamos a tener, no tiene nada que ver con la lesión muscular, simplemente puse la imagen que va a parecer ahorita como un mecanismo directo, ¿vale? Ahí guardado, ahí. ¿Vale? Selección Argentina contra Uruguay, y, ¿vale? Eso es un mecanismo directo. Arriba, en la parte de arriba, tenemos el sarcómero, la unidad funcional, a lo que nosotros vamos a hacer el estímulo muscular, ¿vale? No hay que ver el tejido muscular como el gran grupo muscular, sino hay que verlo desde lo más microscópico, desde la unidad funcional, hacia donde va nuestro tratamiento, ¿vale? Ahí tenemos todo ese fenómeno sarcomérico que vamos a entender este fenómeno dentro del curso, pero bueno, microscópicamente de la unidad funcional, ahí está el sarcómero funcionando. Entonces, vamos a ver la etiología de las lesiones musculares. Esta es una base para que podamos entender por qué el entrenamiento de fuerza es importante. En la etiología hay contusión, sobrecarga, contractura o estrés forzado. En la contusión, ¿vale? Mecanismo directo. En la sobrecarga, un trabajo de carga repetitiva que produce un estrés que hace una sobrecarga muscular, ¿vale? E induce a la fatiga muscular y evidentemente es más propenso a una lesión. La mayoría de las lesiones musculares se dan en una fase excéntrica, pero por una fase de sobrecarga previa, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante saber la carga de entrenamiento, saber dosificar la carga? No somos preparadores físicos, pero es un área que tendríamos que conocer y que les invito a leer un poquito sobre la gestión de cargas. ¿Para qué? Para entender al jugador. Ahora, esto no hace mención a que si trabajo en un grupo profesional o no profesional, Acá a mí me llega el jugador amateur con una sobrecarga, viene en la clínica, oye, a ver, platícame cómo es que entrenas. No, es que yo hago CrossFit, ok, ¿qué días haces CrossFit? Ah, ok, perfecto, tantos días. ¿Qué haces dentro del CrossFit? No, pues me hace el lunes esto, el martes esto. Entonces, a partir de ahí, tú ya tienes un indicio, como un antecedente clínico de si está sobrecargado constante el jugador o el atleta amateur, sea del deporte que sea. Hablamos aquí de fisioterapia deportiva, entendiendo que podemos ver a Cristiano Ronaldo o podemos ver a una señora de 70 años, que si viene la señora de 70 años con una lesión muscular, claro que para ella el rendimiento va a ser diferente para el de Cristiano Ronaldo, ¿no? Y eso es dentro de la fisioterapia deportiva. Vamos ahí con el fenómeno sobrecarga, seguimos con ese concepto, y la sobrecarga muscular es uno de los principales indicios en donde nosotros tenemos la prevención, donde nosotros empieza nuestra prevención. Ahí es realmente nuestra aplicación de la prevención de lesiones. Lo que hacemos de una forma previa a la lesión es mitigar lesiones, ¿vale? No prevenimos al 100% una lesión, podemos mitigarla, donde podemos intervenir directamente sobre una lesión es en la parte de la gestión de la carga. De ahí vamos con una contractura muscular, un término bastante, bueno, ahí a Miguel le va a gustar hacer una publicación sobre esto, porque esto es fuego para los fisios, ¿verdad? Vamos a decir contractura, tensión mecánica, espasmo muscular, punto gatillo, hay diferentes terminologías. Ahora, ¿qué refiero con una contractura? Para mí, los fisios que trabajan en la clínica, ellos saben que neurofisiológicamente es una tensión mecánica, nada más. Una contractura muscular solamente se da en lesiones de la vía piramidal, en un mayor porcentaje. Pero bueno, una tensión mecánica, ¿vale? Si ven ahorita en los reportes médicos de cualquier equipo de fútbol de Europa, les siguen refiriendo como contractura muscular del isquiotibial derecho, o sea, ni siquiera hacen referencia a un grupo muscular, ¿no? Pero bueno, sabemos que el término correcto es tensión mecánica, pero bueno,
para todos entrar en contexto, por eso puse el término contractura. Es una contracción sostenida. ¿Por qué esa contracción sostenida? Por aumento de acetilcolina, por el aumento de la contracción de acetilcolina en la placa neuromuscular. ¿Qué hacemos? Ahí es donde vamos a entrar en el trabajo de recuperación y de fuerza. Y el estrés forzado. El estrés forzado es el típico jugador que les puse en la primera imagen, que va corriendo en un sprint lanzado, fase excéntrica en la fase de reaceleración y se rompe. Vamos con la primera imagen. El de CrossFit, el clásico de CrossFit, ¿no? Hay un high pull, me parece, y ¿vale? Ahí pasan un montón de cosas, pero bueno, eso, hablando muscularmente, produce una sobrecarga, ¿vale? Si esto lo podemos hacer nosotros, al otro día vamos a estar con agujetas o a las 24, 48 horas a morir, ¿vale? Provoca sobrecarga de trabajo, sobrecarga muscular, ¿vale? Sobrecarga de una congestión de sustancias dentro del tejido muscular y en el entorno de. En el segundo es un mecanismo directo, no hablando de una lesión muscular, hablando de una lesión directa, ¿vale? Que sería el fenómeno de contusión, ¿vale? Ahí la guerrera de Estados Unidos le deja la rodilla como que queriendo y no queriendo y se va, digo, no sé si se vean bien los GIFs ahí en la presentación, pero bueno, alguna idea nos dan. Y la tercera es nada más la imagen del típico, de una lesión muscular, ¿no? Que lo tienen en la cancha. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. Diagnóstico. Ahí se movió un poquito las letras, pero bueno, el diagnóstico. ¿Cómo diagnostico de una lesión muscular? Hay muchas maneras de diagnosticar una lesión muscular, pero primero, lo primero que para mí es importante y que lo hacen con 0 pesos de presupuesto es el mecanismo de lesión, o sea, la clínica. Me llega el paciente y que me explique todo el proceso de mecanismo de lesión, ¿no? Entonces ya desde ahí yo ya me induzco, ¿sabe qué? Fue un mecanismo excéntrico, no fue una contusión directa, fue un mecanismo concéntrico, forzado, entonces ya estaba fatigado. Bueno, toda esa historia que yo me voy haciendo, todo ese razonamiento clínico, viene desde del mecanismo de lesión. ¿Por qué es importante conocerlo? Porque desde ahí nosotros vamos a guiar nuestras pruebas, ¿vale? Las pruebas clínicas las vamos a guiar desde el mecanismo de lesión. Ya pasamos de la clínica, ya perdimos, quizá invertimos más bien 10, 15 minutos de trabajo de la clínica. Lo que ustedes pierdan o inviertan de tiempo en la evaluación es el tiempo que se van a ahorrar en la recuperación. Si yo evalúo muy bien a mi deportista, me voy a ahorrar mucho tiempo de recuperación, ¿vale? De ahí me voy a las pruebas de camilla, que es una prueba, hay pruebas concéntricas, isométricas, excéntricas, que son de contracciones, ¿vale? Esas pruebas las vamos a ver en el curso, pero sé diagnosticar perfectamente, es una lesión muscular. Si quiero ser más puntual y tengo la herramienta a mi alcance, le puedo realizar una ecografía. Ojo, la ecografía se realiza 48 horas posteriores a la lesión. Si yo la evalúo en las primeras 48 horas, voy a tener mucho edema muscular, mucho edema intramuscular, inflamación, sustancias que no me dejen ver bien la imagen y por ende me pueden hacer un falso positivo de un desgarro muscular. Y la resonancia magnética, que bueno, es uno de los estudios de imagen o estudios de gabinete que tenemos, que muy pocos fisios sabemos interpretar, es la realidad, pero que cada día tendríamos que dominar más, ¿vale? Yo hago las 3 primeras. Clínica, pruebas de camilla y ecografía. Yo con eso ya sé perfectamente si el jugador está roto, si tiene una contractura, una tensión mecánica, si tiene sobrecarga, si tiene fatiga. Vamos, también les invito a leer la clasificación de lesiones musculares de Múnich, de München en 2015, me parece. Ahí échenle ahí pluma a una libretita y pongan prueba, clasificación de lesiones musculares, München. Se hizo en Alemania en el 2015, me parece, si no mal recuerdo. Y les va a salir una lesión de una clasificación muy buena y
bien o muy puntual, muy bien descrita para poder evaluarlo, ¿no? Y bueno, vamos a la siguiente. Ahí es una ecografía que yo hice y vean cómo a la contracción, yo no muevo el ecógrafo, se llena de edema muscular. Haré bien. Si yo le pido que esté pasivo, el músculo se ve relativamente bien. Voy a regresarlo para que lo veamos. Cuando se ve eso negro que se llama anecoico y hipoecoico, ahí se va a ver, es que se llena de edema y un poquito de congestión de sustancias en el tejido muscular, ¿vale? Ya no me deja ver las fibras musculares, pero eso es de la misma contracción. Yo no muevo el ecógrafo en ningún momento. Ahora sí vamos a entrar un poquito en contexto del tema de las fuerzas lesiones musculares. No recuerdo a qué autor dijo lo siguiente: mientras la rehabilitación se vaya pareciendo más a un entrenamiento, es que estás en el lugar correcto. Creo que eso es uno de los principios que deberíamos de seguir. Yo tengo pacientes, en su mayoría el 90% de pacientes, que los veo en camillas 2 sesiones o 1 sesión y media y se acabó la camilla para ellos. Ya todo ejercicio terapéutico, todo ejercicio terapéutico. Yo les digo, y a algunos que en algunos lugares donde he dado el curso me preguntan, ¿no?, el valor de algunos equipos y eso, y digo, la verdad, a mí no me pregunten del tema del ultra porque, una, no estoy a favor, pero respeto a los colegas que lo aplican, y dos, ni siquiera no me preguntes cómo se ocupa, para qué se ocupa. Digo, me sé la dosificación porque en la escuela no las enseñaron, pero a partir de ahí yo ya nunca lo ocupé, y de 40,000 pesos que cuesta uno, 30,000, hago un gimnasio terapéutico, ¿vale? Que me va a servir para todos los pacientes. Aquí tenemos a Sergio Ramos, la mayoría lo conocen, y vamos a evaluar en las imágenes que tenemos aquí atrás, ¿vale? Aquí en la primera imagen está haciendo un trabajito aeróbico, es una imagen, pero intuimos por la bicicleta y el sauna, que es un trabajo aeróbico en altas temperaturas, eso lo ocupa bastante el Real Madrid. De ahí tenemos una flexión de cadera, donde que activamos psoas recto anterior, estamos con el pie activo, activamos peroneos, tibial anterior. Intuimos que no lo está moviendo, entonces es una fase isométrica. Y vean con qué material estamos trabajando, un tapete y una liga, ¿vale? Y desde ahí yo ya le estoy haciendo un estímulo a la lesión que queramos trabajar, ¿eh? Aquí puede ser, este ejercicio puede ser para 1000 cosas, hasta una esguince de tobillo, no sé, una bursitis de cadera, un trabajo del síndrome de la banda iliotibial, un desgarro del recto anterior, ¿vale? En la última imagen vemos un hip thrust unipodal, no se alcanza a ver bien, pero bueno, ahí por la mecánica del ejercicio la podemos ver. Esto nada más se los pongo como un ejemplo. Ahorita vamos a ver ejemplos más puntuales, ¿vale? Vamos a ver la fuerza en lesiones musculares. Y aquí vamos a detenernos un poco. Y quiero que participen. Ahí el que va a participar, necesito mínimo 5, si no, no pasamos de diapositiva. Que me digan en las lesiones musculares, en una fase aguda, entre los primeros 0 a 3, 4 días, ¿qué tratamiento haríamos en cualquier paciente con una lesión muscular? Van a desactivar el micrófono, nada más el que va a participar y listo. Digo, yo no puedo ver quién levanta la mano porque estoy directamente en la presentación, pero sí, ¿vale? Me van a decir activo sobre pasivo o pasivo sobre activo y el por qué. Aquí no hay respuestas equivocadas, señores. Aquí es participar y hacer más dinámico esto. Vamos con el primero. Díganme, activo sobre pasivo, pasivo sobre activo en los primeros 3 días, fase aguda. ¿Y por qué? Sin miedo al éxito, muchachos. A ver, vamos a preguntar directamente a
A ver, me salió Dairon José Pulido. Ahí estarán. Tiene buen apellido de futbolista, señor. A ver, dígame activo sobre pasivo, pasivo sobre activo en los primeros 3 días. Bueno, no sé si me sale que sí está hablando, pero no me escucha, no se escucha. Si no, ahorita regresamos. A ver, vamos con Alexis Rivero. Dígame, pasivo sobre activo, activo sobre pasivo el tratamiento. Pasivo sobre activo, ¿no? Ok, está bien, ahorita yo les voy a decir. Dime un por qué más o menos ahí, ¿por qué sustentarías el pasivo sobre activo? De una manera inicial, me comentaba usted que era de 3 a 5 días. Sí, de 0 a 3 días. De 0 a 3 días, pues quizás podría ser una combinación de ambos o depende de la severidad de la lesión también, ¿no? Bien, me gusta, me gusta. Muchas gracias, Alexis. Vamos con Karina Galindo. Vamos a ver, vamos a darle, Cari. Vamos a participar. A ver, alguien me levantó la mano. iPhone de Ronaldo. A ver, díganme, muchachos. ¿Activo sobre pasivo o pasivo sobre activo en los primeros 3 días? Yo diría que activo sobre pasivo. Bueno, también, ¿sí me estoy escuchando? Sí, te escuchas bien. Dale, bueno, dale. También depende de la gravedad de la lesión, pero igual, aunque no trabajemos bien directamente en el músculo lesionado, podemos trabajar las estructuras o los músculos cercanos, ¿no? O de todo en general. Entonces, por eso diría yo que activo sobre pasivo. Excelente. Fue Ronaldo, ¿verdad? ¿Que participó? Sí. Excelente. Gracias, Ronaldo. Vamos con Rodolfo, de ahí Karina y de ahí Dairon José, que ya levantó la mano. Vamos con Rodolfo. Sí, bueno, ¿me escucha, Rodri? ¿Todo bien, Rodo? Ok, bueno, en la fase aguda, que son los primeros 3 días, yo opto por movilidad, primero movilidad pasiva, ya que, bueno, tú como fisioterapeuta puedes controlar el rango de movimiento, qué es lo que puede hacer el paciente, hasta dónde puede llegar. Por ejemplo, siempre tener en cuenta no hacer ningún trabajo excéntrico en esta fase. Y, bueno, yo me iría enfocado en la zona lesionada. Bien, muchas gracias, Rodo. Para una aportación, papá, buena. Vamos con Cari Galindo. No sé si está hablando Cari, pero no te escuchas. Apenas creo que va a estar conectado el audio. Listo. Activo sobre pasivo. Yo trabajaría activo sobre pasivo. De igual manera, tendremos que trabajar principalmente sobre la evaluación de nuestra lesión para poder pues valorar más que nada el grado de lesión y ver cómo podríamos empezar a trabajar. Todo depende de igual manera de nuestro grado de lesión. Muchas gracias, Cari. Buena aportación. Vamos con Dairon Pulido, ahí estarán. Y con eso cerramos. ¿Me escuchas? Sí, ¿todo bien? Sí, es que acabo de poder ingresar a la reunión. Sinceramente, no sé por qué tema están debatiendo. Por eso es que no puedo dar mi punto de vista. No te preocupes. Estamos hablando de un tratamiento muscular, de una lesión aguda de 0 a 3 días. Es muy subjetivo realmente el caso, pero ¿en qué optarías trabajar? ¿Activo sobre pasivo o pasivo sobre activo? Habría que saber primero sobre de qué fibra, ¿no? Sí. Sobre qué fibras ha comenzado la lesión, pero bueno, yo preferiría primero pasivo. Según también el tipo de persona. Si es un atleta de alto rendimiento,
También Exacto. podríamos trabajar activo sobre pasivo y Exacto. no pasivo sobre activo. Así hay un poco más de fluido con respecto a lo que es el drenaje linfático Exactamente. y ya la articulación también tendría mejor movimiento, ¿no? Exacto. Y entonces ya no haríamos ese método antiguo de RIS. O sea, Ajá. estaríamos inmovilización, compresión y elevación y descanso, ¿no? Ya Sí. hay algunos términos que indican que incluso teniendo una lesión, incluso digamos como un esguince, se recomienda ya darle un poco ya de movilidad articular a lo que es el miembro o el Sí. plano muscular donde esté la lesión. Ese es mi punto de vista. Espero que Sí, le haya señor. servido sobre aquí. Muchas gracias, muchas Saludos, gracias. saludos, Excelente. saludos desde Cuba. Saludos, papá, saludos. Ahí te vamos a visitar, ¿eh? Vale, vamos a regresar a la... Déjenme ver. Ok, creo que ahí... Nada más confirme si se ve la presentación. Alguien ahí, por favor, confirme. Ahí está, perfecto, Rodri. Listo, Miguel. Bueno, hoy tuvimos algunas aportaciones importantes. Todos dijeron realmente algo muy acertado. Vamos a darle un poquito de orden al trabajo. Ahorita estamos con, no sé si se ven todas redes sociales con que siempre trabajo activo, vamos a darle, vamos a meter al paciente. Sí, siempre trabajo yo activo, siempre. No hay ninguna sesión que no trabaje algo activo. Pero eso no quiere decir que mi predominancia dentro de la lesión, dentro de la sesión de tratamiento, sea más activo que pasivo, más pasivo sobre activo, dependiendo del paciente. Vamos con el primer punto. El primer punto, es importante saber qué tipo de paciente tengo. Si tengo un jugador vamos a quitar el fútbol, vamos a darle al básquet. Tengo un basquetbolista que ruptura el tendón de Aquiles, viene en la primera sesión, quizá 10, 12 días postoperado, viene, ¿no? Ya no trae los puntos, ahí viene con un desgaste psicológico importante. Es importante evaluar esa esfera biopsicosocial. ¿Por qué? Si al deportista yo lo hago adherirse a su tratamiento desde el día 1, se va a sentir motivado con cada sesión que venga a trabajar. ¿Vale? Y él ha estado quizá 10 años activo, 1 o 2 días de descanso y activo. Entonces, ¿qué hago? Mi tratamiento, además de que sí va a ser enfocado al tendón de Aquiles, al trabajo de drenaje, desinflamatorio, empezar a movilizar el tendón, a empezar a inducir un poquito de fuerza isométrica, diferentes puntos, no me voy a olvidar del resto del cuerpo, porque en el momento va a volver a una demanda física, ¿vale? Entonces, si ese trabajo físico del resto del cuerpo yo lo empiezo a trabajar en el mes 3 o mes 4, no me va a dar el tiempo para que él regrese en óptimas condiciones de trabajo. Entonces, la fuerza no solamente me refiero al trabajo específico de la estructura, sino al resto del cuerpo también. Eso es el primer punto, el tipo de paciente, porque también si me llega el paciente pasivo, no lo voy a meter a un trabajo activo donde lleva quizá 20 años de sedentarismo y lo único que voy a hacer es que no se adhiera al tratamiento. A ese paciente lo voy a ir llevando de menos a más al trabajo activo, pero siempre va a ser mi objetivo llevarlo al trabajo activo. Ahora, en respuesta, trabajo pasivo sobre activo en un paciente quizá tradicional, y ahorita voy a ver a qué me refiero pasivo sobre activo, que viene a mi clínica, paciente tradicional sedentario, 10 años, lo empiezo a meter, él sabe que viene a la camilla, de hecho son los pacientes que llegan y ni siquiera te preguntan, ¿va a ser en camilla o llegan directo a la camilla, se sientan y esperan el TENS, esperan el electro, la compresita caliente? Son ese tipo de pacientes a los que hay que reeducar, ¿no? Y son los quizá pacientes más complicados. Ahora sí, si lo llevo de repente al trabajo activo, en un gimnasio terapéutico, el paciente no me va a regresar. Pero empiezo con un poquito de trabajo, además de mi historia clínica, pasivo en la camilla,
para tratar los síntomas, para que él se sienta que está obteniendo lo que vino a buscar, pero quizá 20, 25, 30 minutos y de ahí empieza a trabajar sobre camilla el ejercicio terapéutico. El trabajo es pasivo sobre activo, porque está en sí el cuerpo está siendo más pasivo que activo, pero al final de cuentas ya estamos induciendo el ejercicio terapéutico. ¿Para qué? Para que en la sesión 3 o 4 o 5 el paciente ya prácticamente todo me haga en el gimnasio, pero llevarlo de menos a más. Es como cuando te quitan el chupón de bebé y si te lo quitan de un día para otro, tú te traumas y lo buscas y te desesperas y en lugar del chupón va a ser lo primero que te encuentres, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Si te lo quitan de manera progresiva, te va haciendo menos dependiente a ese tipo bueno, en este caso el chupón, pero a este tipo de terapia en un paciente tradicional. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de mantener a ese paciente lo más activo sobre la actualidad del paciente, ¿vale? Entonces, a un deportista, evidentemente, la mayoría del tiempo lo voy a traer así, va. ¿Por qué? Porque es la necesidad de él, ¿vale? Ahora, también el trabajo pasivo es bueno, no, tampoco lo vamos a satanizar con que nos sirve, yo lo trabajo, la terapia manual yo la trabajo, el electro yo lo trabajo, el método del trabajo invasivo, que al final es algo pasivo, yo lo trabajo, es muy importante, es importante. He visto muchos resultados con algunos fisios que trabajan muy pasivo y bien, o sea, sacan al paciente. Pero pues, lo que nosotros queremos hacer es magnificar el ejercicio terapéutico, que es lo que realmente le va a servir al paciente, no solo para prevenir una recidiva de lesión, sino ¿para qué? Para que el paciente se vuelva más activo en su vida diaria y se vuelva más funcional en su trabajo. Vamos aquí con el... Vean ahorita la demanda física de un paciente a otro va de extremos, literal, de polos opuestos. Veamos aquí a Serena. Bueno, esta es algo que yo les decía, si la lesión se produce con movimiento, se tiene que recuperar con movimiento. Pero vean esta amplitud de movimiento, ese control excéntrico de aductores que tiene ahí el trabajo de Serena, que al final es un movimiento que ella no esperaba, pero su cuerpo se adaptó hacia eso y tiene las capacidades necesarias. Yo hago eso y me rompo en 2 partes. Y la mayoría, creo que los que estamos aquí, hacemos eso y nos rompemos entonces, ¿vale? Pero esto es un trabajo previo que ella tiene, además de ese conjunto de genética, que claro que por la raza evidentemente tiene otras capacidades físicas que hay que tomar en cuenta, pero todo eso se va trabajando. Entonces, si la lesión se produce por movimiento, supongamos que aquí hubo un desgarro de aductores, ¿qué hago? Entonces, veo que la demanda física que ella tuvo, yo ya la voy a tratar de emular en una fase de readaptación. Claro que en una fase aguda, ¿no? En una fase aguda yo la llamo de protección máxima, fase subaguda de protección media y la fase 3, la fase de readaptación de protección mínima, ¿vale? Activo sobre pasivo sobre activo, depende del paciente, ¿vale? Pero ahí me gustaron las aportaciones realmente de todos. Creo que Ronaldo me comentó el tema de trabajar no solamente la lesión, sino todas las demás estructuras, igual que Dairon. Karina me comentó del tipo del paciente, depende del tipo del paciente, y claro que es muy subjetivo ese caso clínico. Pero con esto sabemos que los tratamientos de cada fisio van a ser distintos, y eso no quiere decir que el mío sea mejor que el tuyo, o que el de Dairon sea mejor que el de Ronaldo. Simplemente el razonamiento clínico es distinto y todo funciona si lo sé aplicar y lo aplico con un objetivo. Ahora oye a la importancia del trabajo de fuerza precoz. Si yo hago una activación y movilidad precoz de una lesión, hablando general, o sea, hablando de las generalidades de cualquier lesión, pero hablamos de las lesiones musculares. Si hago un trabajo de fuerza precoz, ¿qué hago? Recupero neurofisiológicamente el tejido, o sea, empiezo a mandar información a esa placa neuromuscular, a que la acetilcolina y la dopamina tengan una función similar, ¿vale? Entonces, ¿qué hace? También mejora la aferencia y eferencia del sistema nervioso, o sea, el estímulo-respuesta del sistema nervioso. Cuando hay una lesión, ese estímulo-respuesta está alterado.
el estímulo que está recibiendo es doloroso, entonces la respuesta que estoy emitiendo es de protección. Por eso la inflamación o la sinovitis de rodilla en un ligamento cruzado anterior, por eso la inflamación constante o las adherencias de un esguince de tobillo, ¿vale? Entonces, si yo mejoro esa comunicación, una neuromuscular y dos del sistema nervioso, al que yo le hago el estímulo, no es al tejido, sino al sistema nervioso, manda una mejor aferencia y una eferencia. Realmente el paciente que viene aquí de una forma aguda con nosotros, atención, viene con kinesiofobia, con ese miedo a apoyar, con ese miedo a dar el paso, con ese miedo a hacer algún trabajo. Entonces, ¿qué hago? Lo voy llevando de menos a más dentro de la camilla, haciendo activaciones isométricas, concéntricas, excéntricas, que todo eso lo vamos a ver en camilla. Lo vamos a ver en el curso que es con Miguel. Entonces, mejora la aferencia y diferencia del sistema nervioso. Mi estímulo es hacia el sistema nervioso, no hacia el estímulo directo. Es al sistema nervioso. El estímulo indirecto es a la articulación o al músculo que estoy trabajando. De ahí promueve la mejora del entorno del tejido y menor huella motriz. ¿Qué es la huella motriz? Esa claudicación que presentan cuando hay una lesión articular en miembros inferiores, esa falta de reacción en el sprint por ese miedo. Eso es la huella motriz que hay. Y esa huella es una huella cortical, a la cual queremos volver subcortical, o sea, automática. Entonces, con eso, vamos a lo siguiente, ¿vale? Aquí estoy trabajando la fuerza isométrica con David Castro, es un jugador de Atlético de San Luis. Vamos al primer video. Bien, aquí supongamos que él tiene una lesión muscular del recto anterior del cuádriceps. 5 días de evolución. Esto con una previa activación en camilla, que sea mi tercera, cuarta sesión, esto bien lo puede hacer un deportista, ¿vale? Y él, aparte que psicológicamente se va a sentir mucho más activo y mucho más cerca de volver, le da mucha confianza. ¿Qué hace? Plasticidad neuronal, que es a lo que queremos hacer nosotros. El sistema nervioso empieza a producir ese estímulo-respuesta constante. Todo es un estímulo-respuesta. Es el mismo ejercicio, en diferente ángulo. Pues empiezo a trabajar la coordinación del braceo, que se pierde cuando hay una lesión muscular, ¿vale? Cuando hay tiempo fuera de la cancha, tiempo fuera, como cuando íbamos a la escuela, un mes sin ir a clases, llegábamos y hasta el escribir, ¿qué hacía? Nos sentíamos más cansados, se nos olvidaba escribir, o sea, no se nos olvidaba la letra, evidentemente, pero la letra estaba fea. Bueno, todas esas cosas son partes o desadaptaciones neurológicas. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Empezamos a meter estímulos para aumentar esa plasticidad cerebral. ¿Y qué hacemos? El sistema nervioso capta esa información y promueve una respuesta. Y la respuesta va a ser aumento de fuerza, más activación. Si el sistema nervioso no quiere que active, no activa. Si yo lo induzco a que active, el sistema nervioso dice, ok, procesa la respuesta, que entonces ya no estamos en una fase de protección, que ya no necesito más inflamación. Entonces, ¿qué hago? Bueno, es el estímulo nervioso. El estímulo mecánico es el estímulo directo que está recibiendo ese tejido muscular, el cual nos ayuda a un mejor bombeo de la inflamación, una fase desinflamatoria, una fase de drenaje linfático. Entonces, todos los estímulos van al sistema nervioso central. La fuerza isométrica. ¿Qué me da la fuerza isométrica? Una, me produce analgesia, ¿vale? Hay un protocolo que se llama de Ebony Río, que ahí se los dejo de tarea para que lo busquen, en donde hay un protocolo de trabajo isométrico. ¿Para qué? Para inducir la analgesia. Si quiero que al paciente le deje de doler y no tengo TENS, o no quiero ocupar el TENS, o ese día se me descargó el TENS, trabajo fuerza isométrica, señores. Fuerza isométrica me produce analgesia, ¿vale? Y estímulos desde 10 segundos son eficientes. Información de tensión sostenida. Esta tensión es la tensión mecánica. Esa información que les digo, estímulo-respuesta, aferencia y eferencia. La ventaja es que es un estrés tisular bajo, o sea, es un estrés bajo. Recuerden que nosotros lo que hacemos en la terapia es buscar estresar
de manera progresiva el músculo para que se vaya recuperando. Entonces, si mi estrés tisular es bajo, es en una fase aguda, lo puedo trabajar perfectamente el trabajo isométrico, ¿vale? Claro que va a haber molestia, pero le va a favorecer la recuperación. Hay una reactivación del órgano tendinoso de Golgi, el uso muscular. El órgano tendinoso de Golgi controla la tensión muscular y el uso muscular nos da esa información, ¿vale? Vamos con el ejemplo aquí. Vean, es un puente. ¿Qué diferencias puedo hacer? Si aquí el lesionado es, voy a regresar. Si aquí el lesionado es el isquio, hablemos de un bíceps femoral. Sabemos que si con una rotación interna o externa puede haber más activación de bíceps femoral o semitendinoso membranoso, depende de lo que quiera activar. También otra cosa importante es el rango de movimiento. Si lo trabajo a menor rango de movimiento, o sea, a rodilla flexionada de 90 grados a más, es menor estrés. Si voy alejando esa base que es mi talón, ¿qué hago? Hago un estrés tisular un poquito más alto, a pesar de que sea una fuerza isométrica. Entonces, todo esto, además de que en una fase aguda lo puedo empezar a trabajar, y así como este ejemplo, esto realmente nada más es un ejemplo, pero si es el hombro, puedo trabajar algo trabajo de isométrico de hombro en diferentes rangos de movimiento. Si es el cuádriceps, si es el glúteo, si es los peroneos por unas secuelas de esguince de tobillo. Cualquier grupo muscular lo puedo trabajar de una fuerza isométrica en la primera fase, que es la fase aguda, en los primeros 0 a 3 días. ¿Vale? Esto lo puedo hacer en camilla. De ahí vamos con que es un trabajo de estabilidad de rodilla, pero con contracción isométrica del cuádriceps izquierdo y trabajo de glúteo. Ahí vamos. ¿Vale? Esto yo lo ocupé en esa fase como activación, en esta sesión como activación, pero es un ejemplo de un trabajo isométrico, del trabajo que está, supongamos que ahí tiene el recto anterior del cuádriceps lesionado en una fase aguda, lo pongo a trabajar ahí, pero también trabajo el glúteo del lado derecho, trabajo isométrico, te empiezo a mandar esa información neuromuscular, esa información proprioceptiva, y obviamente induzco una mejor recuperación, y esto no lo puedo ocupar ya en un día 4, por ejemplo, un día 5, una fase subaguda, una lesión muscular, sin problema. Otra cosa que quiero que ustedes también dominen son la cicatrización de los tejidos, el tiempo de cicatrización fisiológica de los tejidos. Es importante conocer esa cicatrización, ese tiempo de cicatrización. El músculo, realmente un desgarro muscular fisiológicamente, un jugador puede volver a jugar quizá el registro más reciente que haya trabajado ha sido 12 días, creo que fue Lucas Biglia en Argentina, pero fisiológicamente el tejido todavía no está cicatrizado, ni cerca de la cicatrización, que va de 21 a 30 días. O sea, realmente si yo ya esté que quiero recuperar al 100% ese tejido, si una recidiva de lesión o un muy bajo porcentaje de recidiva de lesión, es después de los 30 días, ¿vale? En una fase de un desgarro muscular. Aquí tenemos un ejemplo nada más de una sentadilla isométrica que le añadí un poquito de carga, y aquí una fase isométrica de gemelos, ¿vale? Entonces, ¿qué me da la liga? Esa parte de estabilidad para yo poder mantener la postura. Vamos a una fase concéntrica. En la fase concéntrica, ¿qué me da? Empieza la tensión mecánica, ¿vale? Entonces, empieza un mayor estrés muscular. ¿Qué hace ese estrés muscular? Viene a todos los reparadores musculares, todos esos marcadores fisiológicos, ¿a qué? A que acelere la recuperación, la cicatrización, ¿vale? Para que lo haga, no va a acelerar el proceso de que cierre más rápido, pero va a cerrar más fuerte, ¿vale? Con mayor cohesión. Entonces, eso es lo que busco. Haciendo ya en la fase concéntrica, en la fuerza concéntrica, ¿qué hago? Un mayor reclutamiento de fibras, y hay una activación ya funcional, ¿vale? Porque al haber una fase concéntrica,
ningún movimiento de una sentadilla tiene fase concéntrica, isométrica y excéntrica, que es una fase trifásica, ¿vale? Y pero puedo hacer con predominancia concéntrico, con predominancia excéntrico. Vamos a ver el video. Es hay una sentadilla hexagonal, pero estabiliza un poquito más abajo, de pies, para trabajo un segundito más isométrico abajo, vale. De gemelos, presión de gemelo ahí. Mucho control. Bajo, subo, pero fase concéntrica ¿de qué? De cuádriceps. Vaya, una fase concéntrica o excéntrica, dependiendo. ¿Cómo puedo hacer que una sentadilla sea con predominancia concéntrica o excéntrica? El tiempo que doy a la fase, por ejemplo, va bajando mi paciente, va bajando mi deportista en una sentadilla, es fase excéntrica, sube, fase concéntrica, y se queda a la mitad, fase isométrica. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Quiero hacer predominancia en una sentadilla, una fuerza isométrica, baja en 2 tiempos, 1, 2, queda ahí 5 segundos, sube en 2 tiempos. ¿Qué tiempo trabajó más? En la fase isométrica. Pero haciendo de cuenta, bueno, una fase concéntrica de cuádriceps podría ser el leg extension en el gimnasio, ¿vale? Que subo, ¿vale? Y bajo, subo y bajo. Es una fase de predominancia concéntrica. Al bajar estás trabajando la fase concéntrica, pero puedes quizás subir con la lesionada fase concéntrica, fase excéntrica con las dos. Entonces disminuyes esa fase excéntrica si no quieres trabajarla todavía. Aquí vamos, un trabajo más funcional. ¿Vale? Jugador de fútbol, fase de aceleración, fase de desaceleración del cuádriceps. En el curso hablaremos del tema de la anatomía funcional y la anatomía pasiva. La anatomía pasiva es, por ejemplo, el cuádriceps que hace una extensión de rodilla, pero de manera funcional hace una desaceleración del movimiento. Como en este caso, él desacelera el movimiento con el cuádriceps. ¿Vale? Entonces, la velocidad de la caída que hace una fase excéntrica, evidentemente, pero es una desaceleración. De manera funcional es una desaceleración. Aquí está un trabajo concéntrico de isquios. Al regreso es el excéntrico, ¿vale? Pero al momento de subir es el concéntrico. Si solo quiero hacer predominancia concéntrico, subo con una y bajo con las dos. Subo con una y bajo con las dos. Ese sería una predominancia al trabajo concéntrico. Aquí estamos trabajando con una Swiss Ball. Vean realmente que el material está al alcance de todos. Todo lo podemos trabajar en ejercicio terapéutico. Este es un jugador de Club Puebla. Fuerza excéntrica. Aumento de producción de fuerza. ¿Qué me trae de beneficios la fuerza excéntrica? Es un aumento de producción de la fuerza, un estrés fisiológico, ya no es un estrés muscular, es un estrés fisiológico. Todo el grupo muscular tiene ese estrés, hay mayor estrés, por eso hay mayor producción de fuerza, se produce más fuerza, hay más energía dentro del músculo. Incremento de la fuerza muscular, eso nos hace ser más fuertes y hay mayor daño muscular, es un dato que hay que tener muy en cuenta. Y hay ya producción, en todas las fases de producción de lactato, bueno, la isométrica muy poquito, pero en esta fase el lactato viene a haber una sobreproducción de lactato. Por eso cada vez que trabajamos ejercicio excéntrico, tenemos muchas agujetas y muchos DOMs posterior 48 horas, tenemos bastantes DOMs. Entonces, vamos a ver el video. Vean qué tiempo tiene la fuerza excéntrica. Vean, 1, 2, 3 tiempos. Y la fase concéntrica, un tiempo. ¿Vale? Voy a regresarlo para que quede un poquito más claro. Predominancia de la fase excéntrica. Va, 1, 2, 3. Subo. 1, 2, 3. Subo. ¿Vale? Entonces, 3 segundos de trabajo excéntrico, 1 segundo de fuerza concéntrica. Eso se llama tempo. Eso dentro del ejercicio terapéutico se llama tempo. Tempo 3-1 excéntrico. ¿Vale? Entonces, 3 excéntrico, 1 concéntrico. Vamos a la siguiente. Fase trifásica. Es el conjunto de las 3 fases de contracción. En cualquier movimiento tenemos las 3 contracciones presentes. La fase isométrica, pero en una sentadilla. Bajamos, fase excéntrica,
llegamos al punto donde vamos a subir y son milésimas, pero hay una fase isométrica y hay una fase concéntrica cuando subo. Bueno, lo vamos a ver esto, que es un trabajo más pliométrico de transferencia de fuerza, pero donde están presentes las tres fases. Pac, pac, ¿vale? Isométrico, pac, pac, ¿vale? Y ya es un conjunto de las tres. Entonces, hablando de las progresiones, voy a trabajar en la fase aguda isométrica, en la fase subaguda concéntrica y ya vamos a meter estímulos excéntricos. Y en la fase 3, que sería una fase más de readaptación, ya hay que hacer un conjunto de las tres fases, ¿vale? Llevarle más demanda a ese tejido. Ahora, ¿qué quiero hablar de la vascularidad? Antes de esta, vamos a quedarnos en la anterior. Quiero hablar de la vascularización. Hay términos en diferentes bibliografías que se llaman vascularización, capilarización, hiperemia, ahí, que no se refieren nada más que al aumento del flujo sanguíneo en la zona, que es prácticamente con lo que buscamos con los agentes físicos o con la mayoría de agentes físicos, aumentar el flujo sanguíneo. Si aumenta el flujo sanguíneo, si ese tejido tiene sangre, se recupera más rápido. Si ese tejido no tiene sangre, no se recupera tan rápido o ni se recupera. Entonces, voy a salir un poquito del tema que va relacionado a un ligamento cruzado anterior, tiene una isquemia en la fase aguda, tiene una isquemia del cuádriceps. Por eso es que hay una inhibición muscular artrogénica, por eso hay otros factores, pero uno de esos es la isquemia que se produce. Hay una disminución del flujo sanguíneo. Por la cual tardamos mucho en activar y romper esa inhibición muscular artrogénica. Si nosotros incrementamos el volumen de flujo sanguíneo, el volumen sanguíneo en la zona, evidentemente voy a tener una recuperación óptima, una recuperación quizá un poco más rápida, pero óptima, ¿vale? Si ponemos a dos pacientes del MIS 25 años, desgarro el bíceps femoral, está duplicado el paciente. Y yo hago ejercicio en un paciente y me voy pasivo al segundo paciente, en el índice de dolor van a ir similares. Pero cuando ya se empiece a mover el paciente pasivo, va a tener mucho más molestias. Ese tejido no va a estar adaptado al movimiento, que es a lo que nosotros queremos. Va a estar adaptado a lo pasivo, a lo que trabajamos. Pero en cambio el paciente que trabajó en movimiento tiene mucho más vascularidad, capilarización o hiperemia del tejido, que hace que cuando él trabaje, por ejemplo, que ya es pintor y ya está trabajando, que tuvo una lesión de hombro y ya está trabajando, le permita trabajar con mayor eficiencia, con mayor eficacia y evidentemente le va a tener una mejor recuperación. Que si trabajaba una hora va a poder quizá trabajar esa hora o un poquito más, y el paciente pasivo va a trabajar 20 minutos y quizá le va a regresar la molestia, no se va a recuperar, al otro día le va a doler y decir, no, pero al otro día no pude ni pintar. Y el paciente que tiene una alta vascularidad, que ya le inducimos en la terapia, no de una sesión evidentemente, pero de un proceso de recuperación, ese músculo va a tener la capacidad de contraerse y relajarse con mayor eficiencia. Es una fase trifásica, el conjunto de las tres fases de la contracción. Ahora, progresión de camilla y gimnasio. Mi ejercicio terapéutica comienza en camilla. Vale, aquí en camilla y gimnasio tenemos, y en la otra parte tenemos tensión mecánica, isométrica, concéntrica y excéntrica. Entonces, tensión mecánica, isométrico, concéntrico y excéntrico, no es que lo trabaje 20 minutos, 25, ¿eh? Ahí les voy a explicar. Estas cuatro términos que tenemos en la parte izquierda, a que hace referencia al ejercicio terapéutico, depende en la fase en la que esté. Pero mi primera fase, quizá dentro del ejercicio terapéutico, no estoy hablando de ningún agente físico, pero ¿qué hago yo? En una sesión normal, en una fase aguda, trabajo 20 minutos en camilla, 5 minutos en gimnasio. Le empiezo a transferir esa idea al paciente que va a estar trabajando en gimnasio también, en ejercicio terapéutico. Segunda sesión o tercera sesión, depende cómo vaya la evolución, el tipo de lesión, el tipo de paciente. 25 minutos de trabajo en camilla, 7 minutos de gimnasio. ¿Qué reduje?
no voy a aumentar mi tiempo de tratamiento, reduje los agentes físicos. En la tercera sesión, cuarta, quinta, dependiendo de la evolución, 30 minutos y 10. Y después, aquí me equivoqué, pero va a ser gimnasio 40 minutos nada más. Esta sesión, quizá vamos a darle 40 minutos de puro trabajo de ejercicio terapéutico, y ya si quieren consentir a su paciente, le meten a lo último un poquito de terapia manual, de electro, de presoterapia, obviamente con un objetivo, pero que ya induciendo la relajación al músculo, ¿vale? El músculo pocas veces está acostado o trabaja acostado. El músculo trabaja parado, trabaja en bipedestación, trabaja en sedestación, trabaja en carrera, en trote, en salto, en pliometría. Eso es el trabajo muscular. Entonces, lo que yo quiero es adaptar ese tejido a lo que va a ser. Y por eso es importante saber a qué se dedica ese paciente. Si el paciente sabemos que se dedica a jugar golf, ¿vale? Entonces, uno de mis trabajos con liga, sin liga, de movilidad articular, va a ser enfocado a buscar esa similitud del trabajo del golf al trabajo en mi consultorio, ¿vale? Entonces, ese paciente se tiene que sentir identificado con su deporte para saber que está trabajando el ejercicio terapéutico enfocado al deporte. En esta ocasión estamos hablando de la fuerza, ¿vale? Pero puede ser movilidad, puede ser, si quizá es un corredor de maratón, es un maratonista, el trabajo aeróbico, empezar a introducir esas partes. Porque cuando él regrese a entrenar, el entrenador no le va a decir, bueno, vamos a empezar de menos a más. El entrenador llega y, desgraciadamente, ¿vale? Llega y le carga el trabajo como a los demás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer esa parte de la readaptación deportiva y empezar a trabajar esas partes, ¿no? Depende de la demanda de mi paciente, voy a hacer esa planificación de la fuerza. Ahora, ¿qué beneficio del trabajo de fuerza en la rehabilitación? Aumenta el rango de movimiento del trabajo de fuerza, ¿vale? Entonces, al trabajar fuerza, estamos trabajando movilidad. Evidentemente hay un aumento de fuerza, aumento de vascularidad, o sea, hay más demanda sanguínea y una evolución funcional más rápida. El paciente quizá va a caminar desde la sesión 1. Desde la sesión 1 va a apoyar y va a decir, no, fíjate que de ayer a hoy ya puedo apoyar, y eso es mucho para el paciente, ¿vale? Entonces, imagínense que ustedes se lesionan y van a un fisio y que una lesión muscular, no, pues no va a poder apoyar en 7 días. Imagínense el grado de dependencia que ustedes van a tener para poder hacer sus actividades normales. Pero en cambio, vas a un fisio, te vuelves a lesionar y vas a un fisio en donde en la sesión 1 o 2 ya estás caminando, quizá 3 días tú ya estás caminando con molestias, sí, pero ya eres funcionalmente, o más bien ya eres funcional. Claro que todas las veces que te lesiones o cada vez que tengas que recomendar a alguien va a ser contigo. ¿Por qué? Porque eres el fisio que trabaja el activo, que trabaja diferente a los demás y que al final va a ser el ejercicio terapéutico más grande dentro de la profesión, el trabajo de la fuerza. Muchos fisios nos olvidamos de la fuerza, ¿vale? Se me olvida de hacer el trabajo concéntrico, excéntrico, de aumentar la capacidad del tejido. Una lesión sucede cuando una acción supera la capacidad que tiene el tejido. Entonces, si yo quiero hacer más fuerte esa estructura, tengo que superar esa capacidad del tejido, que al final es una capacidad de fuerza, ¿vale? Bueno, ahí el flujo sanguíneo. Imagínense que con el trabajo de fuerza se empieza a acelerar, y empieza a llevar más flujo sanguíneo, más nutrientes a la zona, lo nutre y evidentemente eso hace que se recupere mucho mejor, de mejor calidad y quizá un poco más rápido. Aquí vamos a tener para finalizar la presentación, unos ejercicios, que ya es una fase ya de readaptación, sigue siendo trabajo de fuerza, pero más ya enfocado a un trabajo ya funcional. ¿Qué me refiero con trabajo funcional? Ejercicio terapéutico funcional, ¿vale? La funcionalidad del paciente, ¿vale? Porque luego veo muchos que ponen entrenamiento funcional, ejercicio funcional, y es circo, prácticamente, que no le va a servir nada al paciente, ¿vale? Todo el ejercicio terapéutico funcional va enfocado a la función del paciente. ¿Y qué vamos a ver en el curso? Vamos a ver fuerza explosiva, fuerza de velocidad, fuerza de resistencia,
pliometría, todas las bases de qué tiempo de recuperación lleva cada contracción. Los invito a que puedan entrar al curso. ¿Por qué? Porque realmente creo que lo podemos aportar y lo podemos aplicar en los pacientes. Vamos a ver estos videos. Aquí tenemos a una fase de desaceleración del cuádriceps con peso, y desacelero, ¿vale? Que si se fijan es una fase trifásica, concéntrico, isométrico, excéntrico. David Castro, jugador de San Luis, vamos con Arturo Paganoni, trabajo de velocidad, mayor resistencia, trabajo de fuerza en el recto anterior del cuádriceps, ¿vale? Flexores de cadera. Esa es. Bien. Aquí veamos igual a Paganoni, ya un trabajo de Proster, un trabajo más de excéntrico, isométrico y concéntrico. ¿Lo ven? Excéntrico, isométrico, concéntrico. Y ahí empiezo a ver un montón de deficiencias. Trabajo pliométrico con otro jugador. Fase excéntrica, concéntrica, isométrica cuando estabiliza. ¿Vale? Entonces, eso ya es un conjunto trifásico. Entrenamiento de la fuerza trifásica. ¿Vale? Y con eso quiero terminar la presentación para irnos a preguntas. Vamos a darle con preguntitas, señores. Me fue un poquito más de la hora, ¿verdad? Pero quería hacer un poquito más didáctico con algunos videos. No te preocupes, Rodri. Todo bien en cuanto a los tiempos. Y bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta, es el momento de aprovechar este crack en el entrenamiento de la fuerza. Como bien lo comentó Rodri, ¿no? Esto es un poco de lo que se va a ver en el curso. Ese curso lo compartimos. La parte que doy yo es la parte de cómo dosificar un poco más en la parte clínica, no nada más en lo deportivo, sino también en la parte clínica, cómo dosificar el entrenamiento de la fuerza en un plan, ¿no?, de entrenamiento de ejercicio terapéutico. Entonces, pues, la verdad es que va a estar muy bueno. Y bueno, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta. Rodri, si quieres verlos eligiendo, ahí los que han levantado la mano y aquí la mano. Sí. Vamos ya en orden. Ahí, Dairon Pulido, arriba Cuba. Saludos. Una pregunta. Trabajas aquí con un trabajo de redactación. ¿Sí? El caso del sujeto que es futbolista, ¿no? Sí. Mi pregunta sería la siguiente. En esa fase de redactación, ¿crees lógico trabajar incluso ejercicios de pliometría con perturbación? ¿Te parece bien? Yéndonos a la especificación del deporte como tal, que es fútbol, ¿no? Para el que en el fútbol, incluso cuando van a cabecear o en algún corno o algo, hay una perturbación también del contrario, ¿no? Del rival. Esa es mi pregunta. Me parece excelente. Me parece que aumentamos el estrés del ejercicio y simulamos o emulamos lo que posiblemente pueda pasar en la cancha o va a pasar en la cancha. ¿Por qué? Porque al final un central o un defensa central va a saltar, el delantero lo va a cargar, el portero va a salir, en un tiro de esquina va a ir y va a tener 3 o 4 jugadores a los cuales va a chocar. Entonces me parece que el trabajo de perturbaciones es un trabajo más ya, claro, totalmente de adaptación, pero ya mucho más enfocado a la realidad del deporte y evidentemente le va a dar mucha más seguridad al deportista. Entonces la pliometría con perturbación se me hace una de las cosas más importantes del proceso de adaptación. O sea, es genial, Rodri. ¿Alguien más? Bueno. Si alguien, sí. Si quieres, tú me diciendo, Rodri. O igual tú puedes ir desactivando el micrófono porque creo que hay que hacerlo. Ahí tú me les diciendo. Ok, listo, va.
Adal Hernández Bringas. Sí, ¿me escuchas, Rodri? Sí, todo bien, Adal. Ok, gracias. Mi pregunta es hacia un concepto. Cuando mencionaste el trabajo de fuerza de manera precoz, ahí se mencionaba que hay beneficios en la disminución de la huella motriz o menor huella motriz. ¿Esto a qué hace referencia? Cuando tenemos una lesión, hay una respuesta del sistema nervioso central, ¿vale? Hace una plasticidad neuronal hacia un fenómeno de protección, por eso te da miedo apoyar. Hablamos de un esguince de tobillo, fácil. ¿Qué hace el paciente? ¿Qué hacemos todos? El humano, ¿qué hace? Entre menos apoyo es mejor, es la información que manda el sistema nervioso, porque hay una fase de protección de esa plasticidad neuronal. Cuando tú vuelves a trotar, como todavía hay algunas quizás secuelas dentro de esa lesión, ¿qué hace el sistema nervioso? Empieza a hacer una claudicación. Es una respuesta de adaptación para, según el sistema nervioso, proteger una articulación o proteger un tejido. Eso se llama huella motriz. La huella motriz que queda, por ejemplo, en un ligamento cruzado anterior, que es algo con lo que más vamos a trabajar, es la claudicación del trote, de la carrera. ¿Por qué? Porque la transferencia de carga entre un miembro y otro es basta. Cuando es algo asimétrico mayor al 10%, ya es patológico. Entonces, cuando hay una claudicación, esa simetría se ve reflejada en un 20 o un 30%. Entonces, el tejido lesionado o el tejido que se lesionó tiene una menor carga. ¿Qué hace la huella motriz? La huella motriz o la plasticidad neuronal, cuando tú la trabajas, o el trabajo de fuerza, ¿qué hace? Disminuye esa huella motriz. Le da más sensación de seguridad al sistema nervioso, por la cual tienes más capacidad de apoyar y más capacidad de transferir carga a ese miembro. Por eso es que si trabajo el tobillo, un esguince de tobillo, no solamente voy a trabajar el tobillo, sino el cuádriceps, el isquio y el glúteo. ¿Por qué? Porque son grupos musculares bastante funcionales o los más funcionales dentro de un miembro inferior. Y ahí hago referencia o ahí empiezo a trabajar sobre la huella motriz. ¿Sí me expliqué o le damos? Sí. No, sí, perfecto. ¿Sí? Muchas gracias. Va Ronaldo. Si quieres, ahorita antes, Rodri, te interrumpo tantito. Es que le damos, no sé, 3 preguntas y para que nos dé tiempo y todo, recordarles, saben que al final vamos a estar regalando un acceso, o si en una de esas, si nos agarran de buenas, pues igual hasta regalamos un acceso para el de nosotros, ¿no, Rodri? Claro que sí. Las 3 preguntas que siguen y después tú harás alguna pregunta conforme al tema. Y el que la responda mejor, ¿te parece que sea el que sea acreedor de esta beca al 100% por ahora? Y ahora diremos para qué formación, ¿te parece? Me parece perfecto. Genial. Vamos con Ronaldo y Cari Galindo, que había levantado la mano. Y con eso terminamos, ¿vale? Vamos con Ronaldo. Bueno, Rodri, yo te quería preguntar, por ejemplo, en el caso que nos dijiste del jugador que regresó después de un desgarro a los 12 días, si ya sabemos que el desgarro, o sea, fisiológicamente se recupera o se cicatriza en un periodo de 21 a 30, ¿cómo sabemos que ya lo podemos meter? Ahora, sí, es muy buena pregunta, ¿eh? Y todo depende del contexto en el que estés. Les voy a platicar el contexto de Lucas Biglia. Lucas Biglia es un jugador argentino que trabajó bastante para poder estar seleccionado en un mundial. Se hizo de su lugar en el mundial y se hizo titular en el mundial, en las eliminatorias. Llega a este último mundial y en un entrenamiento, faltando 12 días, 13 para el partido, se lesiona. Entonces, el kinesiólogo, que es Luis García de la selección argentina, que fue el que me contó esa experiencia, pues empezaron a trabajar, no solo en lo físico, sino también en el tema psicológico. Y dice, yo en los últimos días lo veía bien, siempre que le preguntaba estaba bien. Si le hacías alguna prueba decía que no te dolía, aunque perfectamente nosotros sabíamos que sí. Dice, yo lo traté de exigir a tal grado de que me dijera que le molestaba. Un día antes del partido, 48 horas, lo llevé a hacer sprint, lo llevé a hacer frenos, lo llevé a hacer, era un desgarro del recto anterior del cuádriceps.
Entonces lo llevé a hacer disparos, cambios de frente con la pelota. Bueno, dijo, le hice de todo para que él me dijera, ¿sabes qué? No estoy. Yo lo vi bien. Me pregunta a mí, bueno, eso me dice Luis García, le pregunta a él si lo cree conveniente para jugar. Él dice, el jugador está bien, pero todavía no está dentro del rango de cicatrización. Entonces ahí fue una decisión del jugador, del fisio y del técnico, ¿vale? Ahora, yo evidentemente, si yo sé perfectamente que como fisio que no está, porque lo veo en la cancha y lo veo en la clínica, y lo veo con el eco que no está, porque no está, evidentemente mi respuesta va a ser no puedes jugar. Pero entendiendo el contexto que era un mundial, que se preparó prácticamente para eso, 4 años, no puedo yo también jugar con esa parte psicológica, ¿no? Entonces, fue una decisión del fisio, del jugador y del técnico, todas en conjunto, sabiendo los riesgos en los que había, se hicieron todas las pruebas, que esas pruebas precisamente las vamos a ver en el curso, pero una de las pruebas es el trabajo excéntrico posterior a un golpeo, hay una evaluación de carga, de cuánto se carga el músculo y bla, 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 y todo salía bien, impresionante, todo salía bien, por eso es que el sistema nervioso realmente es el rey, que sí, hay cosas que veas impresionante, y hay un caso del Inter que luego vamos a hablar que, bueno, una cosa de locos. Él resulta que juega todo el partido, pero en los primeros 12 minutos tiene un golpeo a la portería, y ahí es donde todos dijeron, híjole, a ver si ahí resulta, pega en el poste, bien, ahí el jugador se voltea a la banca y dice, estoy perfecto, estoy bien. Entonces, ahí más que nada es una decisión de todos, ¿vale? No es una decisión solo médica. Claro que la fase en un porcentaje sí es gran decisión médica, pero no puedes olvidar al jugador tampoco. Bien, Ronaldo, ¿todo bien? Bueno. Ya pude. Listo. No, pues sí, todo claro. Muy interesante pues saber cómo también las capacidades que tiene el cuerpo humano, ¿no? Muchas gracias, Rodri. De nada. Ahí luego en redes sociales comparto ese tipo de pruebas de manera de video para que ustedes la vean. Pero creo que ya no hay más preguntas. Creo que vamos con la dinámica, Miguel, del ganador. Pues no sé si alguien quiere hacer la última pregunta. Tenemos tiempo, y si no, pues empezamos a hacer esta dinámica, ¿te parece? No sé si alguien quiere preguntar algo, hay que levante la mano. Pues bueno, parece que no. Pues Rodri, rapidito, que tus redes sociales para que te sigan, quien no te sigue, donde puede encontrar todo lo que has hablado y muchísimo de contenido, sobre todo en video, que es lo que más subes. Sí, claro, sí. Trato de subir todo lo práctico, lo que veo al día a día, pero es Rodri Medelpe. Así me pueden encontrar en Instagram. Es la única red social que manejo de forma profesional. Todas las demás son personales, pero ahí subo bastante contenido diario de los pacientes. Perfecto. Facilita ahí para que te sigan. Pues bueno, pues te parece, empezamos con, si quieres tú haz la pregunta, alguna pregunta relacionada a lo que hemos visto, y bueno, el que levante la mano primero, que tenga el derecho, vemos si está bien contestada, acreedor, a tu criterio, Rodri, y si no, vamos escuchando alguna otra. ¿Te parece? Vamos. Esta va como una beca para el 100% del curso de Erika, que es este fin de semana, ya este sábado y este domingo, ¿vale? De tendinopatías. Entonces, pues listo, Rodri. La pregunta ¿Listo? A ver, la pregunta va a ser, díganme 2 fenómenos fisiológicos que pasan en la contracción isométrica, en la fase aguda que les puse que venían ahí 4. Nada más con que me digan 2. A ver, en orden. Vamos, la primera que levantó fue Cari Galindo. Así es. A ver, Cari. Ahí creo que ya puedes hablar. ¿Ya? Ok. La primera era la inflamación y el estrés tisular. Pero la inflamación, ¿qué? Inflamación por la tensión sostenida. Nos decía que teníamos que generar más o menos una tensión de 10 segundos.
que a partir de los 10 segundos ya había un efecto. De igual manera nos provocaba la analgesia y pues el estrés tisular bajo. De igual manera, me gusta, sí. Me quedo con esas dos respuestas, analgesia y estrés tisular bajo. Ahora, digo, ahí sí, todo depende de Miguel, si quiere dar alguna otra beca, quizá de, no sé, el 20 para Ronaldo y Carla, que son los otros dos que levantaron la mano rápido. Vale. Para nosotros. Vale, pues listo, Cari. Ahorita al final, si gustas escribir al WhatsApp que viene pues en todas las publicidades de los cursos de Vipia, y ahí les comentas, o si no en el Instagram de Vipia, nada más ahí comentas que tú eres y listo. Y ahí te van a ir diciendo los pasos a seguir. Y listo, me parece bien, Rodri. Pues igual, dos más del 20% de descuento para el de Erika. Sigue siendo para el de Erika, el de tecnologías, que es este fin de semana. Listo. Va Ronaldo y Carla, que son los que levantaron la mano. Ahora, Ronaldo además sí el de la concéntrica y Carla el de la excéntrica. Dos fenómenos fisiológicos. Dale, piénsele, muchachos. Vamos. Bueno, pues en la concéntrica trabajamos sobre el paciente subagudo. Es donde empezamos con el reclutamiento de fibras, el mismo estrés muscular. Ya empezamos con lo funcional, su activación funcional. Y pues ahí empezamos a ayudar a acelerar la cicatrización. Excelente, Ronaldo, muy bien. Muchas gracias. Bien. Va Carla con excéntrico. Listo, Carla. Sí. Bueno, en la fuerza excéntrica había un aumento de producción de fuerza. Había aquí mencionaba que había un mayor daño muscular. Bien. Y una sobreproducción de lactato. Excelente, muy bien, muchachos, me da gusto que hayan notado. Y esos fenómenos que dijeron creo que son los más importantes, entonces, de una recuperación. Entonces, bueno, felicidades a los tres que se llevaron ahí una beca completa y las otras becas de algún porcentaje. Y bueno, yo quiero finalizar con agradecerles a todos por haber tenido... Espérame, Rodri, porque hoy vengo de buenas y se me hace que vamos a regalar otra beca. Fueron para el de Erika. Pues la verdad es que sí pudieron atención. Siento que les puedes preguntar algo un poquito más difícil. Sí, me late. ¿Cómo ves? ¿Te late? Regalamos otras 3, pero para el de nosotros. Sí, me late. Que es en 15 días. Y nuevamente, no se vale repetir, así que Cari, Ronaldo, Carla, ya tienen sus respectivos descuentos. Nada más es cuestión de que escriban al Instagram de Vipia. Y pues listo, Rodri, ¿te parece 2 o 3 becas? ¿Cómo andas? ¿Andas de buenas o no? Bien, le damos 3. Dale, 3 más. La primera del 100 y las siguientes 2 igual del 20%. Me late. Igual en el orden que levanten la mano. Listo. Va la primera. La del 100. Esta es la más difícil, ¿eh? Sí, los 3 van a ser casos clínicos, pero esta es paciente, atleta de alto rendimiento de 100 metros planos, 25 años de edad, con un desgarro del bíceps femoral en una etapa subaguda. Mencióname 3 ejercicios que podamos trabajar. A ver, va. Ya con eso vamos a ver. Ángeles, primero, que fue la primera que levantó la mano. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien. Pueden ser uno de cadena cerrada, apoyando pies sobre un objeto, una pelota, en la fase aguda, isométrico, flexionando la rodilla. Bien. Y el otro puede ser igual, pero solamente sin flexionar la rodilla, poniéndole algún peso. Ok, a ver, dime uno más, piénsale uno más, te doy unos 10 segunditos. Me gustan esos, está bien. Y méteme algo un poquito más funcional de su deporte. Sabiendo que está en una etapa subaguda. Todo es de creatividad, o sea, si ya tienes esos ejercicios, esos mismos los puedes descomponer para hacer
El más funcional, dígame. ¿Cuál puede ser entonces acostado y cambiando cambiando de pierna, como si fuera un sprint, pero no al 100%? Bien, bien, me late llevar las progresiones, quizá nada más primero cambiando y irle pidiendo y evaluando si puede y es capaz de hacerlo a más velocidad, hacerlo. Bien, me gusta la creatividad. Bien, Ángeles. Vale, Venga, genial. el 100. Esa voz se me hace conocida. Hola, Ángeles. Pues listo. Siguiente pregunta, mi Rodri. Ahí estaba ya las siguientes dos por el 20% de descuento, ¿vale? 20. Igual la primera persona que levante la mano. Ya está. A ver, me van a decir 3 ejercicios de trabajo de predominancia concéntrica. Se les nubló ahí, ¿eh? Estuvo más difícil que nadie la levantó. 3 ejercicios de predominancia concéntrica. Me los pueden explicar. No se tienen que saber el nombre del ejercicio. Dale, ahí dije varios, ¿eh? ¿Quién se anima? Por el 20%. Esta es la nuestra, Rodri. Sí. Ya, miren, en esa parte no te pusieron atención. Les doy ahí un tip. Ah, vea, ya hubo uno. Ah, Ronaldo. Este trae nombre de futbolista, entonces, sí, trae ahí un poquito de ganas por la presentación. A ver, dígame, Ronaldo, 3 ejercicios. Bueno, 3 ejercicios de concéntricos. Bueno, pues sería pues, la extensión de rodilla. Sí. Con liga. Sería quizá el hip thrust, pero, o sea, sosteniendo la liga o ya sea la barra encima, o sea... Bien, ok, concéntrico, ¿de qué estás trabajando ahí? Trabajaríamos el concéntrico de glúteo, o sea, sin mantener el isométrico. Subimos, pum, bajamos, pero damos más tiempo en la concéntrica, como nos explicabas, ¿no? 2 segundos de subida, quizá 1 de bajada. ¿Sí? Me late, vamos uno más. Y otra sería, pues, algo que utilizamos en la clínica, quizá ya para empezar a fortalecer la elevación de talones. Sí. Manteniendo, igual, bajando con la misma dinámica. Bien, excelente, Ronaldo. Me gusta ir a la creatividad, bien. Ese hip thrust es buenísimo, ¿eh? Gracias por compartirnos. No, hombre, de nada. Dale, genial, Ronaldo. Ya está. Pues la última, Rodri. Última pregunta y el último 20% igual para nuestro curso de entrenamiento de la fuerza. Sí. Va. 2 ejercicios para un futbolista excéntricos. Sea la fase que sea. Dos ejercicios. Ahí está Francisco. Dígame. ¿Qué tal, Rodri? Buenas noches. Buenas noches. Uno podría ser en camilla, tener a nuestro paciente recostado boca abajo. Va a ser un excéntrico para isquiotibiales. Sí fue lo que pediste, ¿va? Sí, excéntrico de isquios. Ok, manteniendo la flexión del paciente y el apoyo pues va a ser completamente manual. Se va a llevar en un ritmo como lo explicabas hace rato, ir midiendo los tiempos, como lo decías, del 3x1, algo así. El tempo. El tempo, exactamente, ese sería el primero. Y el segundo sería un peso muerto, empezar a trabajar con un peso muerto, manejar igual el tiempo y ya, serían los dos que trabajaríamos. Listo, Francisco, me late. Muchas gracias por tu aportación, buenas aportaciones. Gracias. Pues ahora sí, mi Rodri, listo. Miguel. Pues nada, agradecerte nuevamente, en nombre de Vipia, el estar acá, compartirnos un poco de lo que vamos a ver, de tus conocimientos. Pues gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Probablemente en siguientes masterclasses que tengamos va a haber 2 por mes. A partir ya de va a haber 2 por mes, donde vamos a estar regalando siempre becas hasta el final en todas las masterclasses que vaya a haber. Así que, pues nada, aprovéchenlas. Rodri, pues muchísimas gracias y pues nos vemos en 15 días. Bueno, ya prácticamente 8 días, ¿no? Ya casi 8 días.
Pues sí, muchas gracias, Miguel, muchas gracias por la invitación. Creo que estas masterclass aportan bastante. Ahí me tendrás como alumno de algunas. Siempre hay que aprender y pues nada, yo les quiero agradecer a todos los alumnos que están aquí hoy, que tienen ese interés por saber más de la parte deportiva. Les doy toda la apertura de escribirme ahí en Instagram, cualquier cosa, cualquier duda con un paciente y les puedo aportar y los puedo ayudar con todo el gusto. Y bueno, creo que también por último quiero decir que hay que respetarnos entre los colegas, el respeto al trabajo de los demás. Creo que es parte importante de hacer crecer la profesión, de que nos valoren más como fisioterapeutas y valorar más el trabajo de nosotros mismos. Así que en lugar de quizá criticar algún tratamiento, mejor primero preguntar y enriquecer ese conocimiento para o ayuda a él o quizá él te aporta y no estabas juzgando de una manera errónea, pero bueno, parte del respeto es importante y pues muchas gracias a todos por estar aquí. Pues listo, Rodrigo, pues muchas gracias. Gracias a todos los que estuvieron hasta el final, los que aguantaron. Qué chingón que haya gente todavía así entre semanas, saliendo de trabajar, pues todavía chupándose, ¿no? Esta ponencia, con ganas de aprender. Luz Landeros, saludos, que siempre estás en todos lados estando encontrando. Qué gusto verte. Y pues nada, pues agradecerle a todos y también los que llegaron tarde, queda grabado. Ya veremos ahí dónde la subimos, si en YouTube, en Instagram, pero ahí la van a tener también para que si siguen, que no quieren repasar, ahí la pueden encontrar. Así que muchas gracias a todos y nos vemos ahí en la siguiente masterclass. Gracias, Rodri. Cuídense.